Intro Revista Psicotube edición 3 año 8. Bienvenido estimable psicotuber a nuestra más reciente edición de nuestra bien amada revista, en el presente número conmemorando el mes de la mujer. Esta revista es producida, editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach, escritor y emprendedor. En nuestro primer artículo y con motivo de la inteligencia artificial GTP, decidimos hacerle una entrevista y elaborar un texto con el título de ¿Es la inteligencia artificial un futuro prometedor para la humanidad, una simple moda pasajera?, en donde escucharemos sus interesantes declaraciones, opiniones y conceptos emitidos por la susodicha al respecto. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada sección psicobiografías, en la cual te traemos la continuación de los padres de la Gestalt, y para esta ocasión te traemos a Kurt Lewin, también uno de los padres de psicología social, además, en donde repasaremos su vida, obra y legado científico, profesional y cultural de este gran psicólogo de la Gestalt y social. En nuestro tercer artículo le volvimos a pedir una opinión a GTP y le dijimos que nos ayude a construir un top 10 acerca de las mujeres más trascendentes de la historia, con motivo del 8 de marzo, su celebración por excelencia, y para nuestro artículo de conclusión, te hicimos un artículo con motivo de dicha celebración llamado Recomendaciones en el Día del Bienestar Mental en el Adolescente, en donde tomaremos en cuenta datos estadísticos acompasados con trastornos comunes y sus respectivas recomendaciones para salir adelante en caso de que se presenten, culminando con nuestro respectivo cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias por todo el apoyo recibido Hispanoamérica. Seguimos creciendo e innovando por y para ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. ¿Es la inteligencia artificial un futuro prometedor para la humanidad, una simple moda pasajera? Con motivo de la salida del GTP, una forma de inteligencia artificial reciente y de características interesantes, que responde a preguntas, montamos un texto a través de unas preguntas que le hicimos a dicha aplicación, así que les dejo con los resultados obtenidos. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y sin sesgo. Con respecto a tu pregunta, la inteligencia artificial es una tecnología que ha existido durante décadas y ha demostrado su utilidad en una amplia gama de aplicaciones, desde el procesamiento de datos hasta la automatización de tareas repetitivas y peligrosas. Además, la IA ha evolucionado significativamente en los últimos años gracias a los avances en el aprendizaje automático y las redes neuronales profundas. En cuanto a si la inteligencia artificial es un futuro prometedor para la humanidad o simplemente una moda pasajera, es importante señalar que la tecnología de la IA es solo una herramienta, y su impacto dependerá en gran medida de cómo la utilicemos. La IA tiene el potencial de mejorar muchos aspectos de la vida humana, desde la atención médica hasta la seguridad en el trabajo, pero también plantea desafíos importantes en términos de ética y privacidad. En resumen, la inteligencia artificial no es una moda pasajera, sino una tecnología en evolución que tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida humana. Como con cualquier tecnología, su uso debe ser cuidadosamente considerado y controlado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos potenciales. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y sin sesgo. En cuanto a mi futuro, soy una herramienta diseñada para ayudar a las personas a obtener información y respuestas precisas y útiles a sus preguntas. Mi desarrollo y evolución dependerán del uso que las personas hagan de mí y de los avances tecnológicos en el campo del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial en general. En general, se espera que la inteligencia artificial tenga un impacto significativo en la sociedad y en muchos aspectos de nuestras vidas en el futuro, desde la atención médica hasta el transporte y la seguridad en el trabajo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso responsable y ético de la tecnología de la IA es fundamental para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. En resumen, mi futuro como modelo de lenguaje dependerá de cómo las personas decidan utilizar la inteligencia artificial y los avances tecnológicos que se produzcan en el campo. Como modelo de lenguaje, puedo proporcionar una amplia variedad de beneficios y ventajas a las personas, entre los que se incluyen: acceso a información precisa y confiable. Como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, tengo acceso a una gran cantidad de información de alta calidad. Puedo proporcionar respuestas precisas y útiles a una amplia variedad de preguntas y ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan. Eficiencia en la búsqueda de información. Puedo procesar grandes cantidades de texto en cuestión de segundos, lo que me permite proporcionar respuestas rápidas y eficientes a las preguntas de los usuarios.
ayuda en la toma de decisiones. Al proporcionar información objetiva y sin sesgo, puedo ayudar a las personas a tomar decisiones informadas en una amplia variedad de áreas, desde la salud hasta la inversión. Personalización. Como modelo de lenguaje, puedo adaptar mis respuestas y recomendaciones a las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Mejora de la accesibilidad. Puedo ayudar a mejorar la accesibilidad de la información para personas con discapacidades visuales o de lectura, así como para aquellas que hablan idiomas diferentes al inglés. En resumen, como modelo de lenguaje, puedo proporcionar una amplia variedad de beneficios y ventajas a las personas, desde el acceso a información precisa y confiable hasta la ayuda en la toma de decisiones y la mejora de la accesibilidad. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y sin sesgo, y es importante reconocer que la tecnología de la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, también tiene algunas posibles desventajas y riesgos asociados. Algunas de estas desventajas incluyen sesgos y discriminación. Los modelos de lenguaje como yo pueden perpetuar sesgos y discriminaciones existentes en el lenguaje y los datos utilizados para entrenarnos. Por lo tanto, es importante que seamos entrenados con conjuntos de datos diversificados y seamos probados y ajustados regularmente para eliminar cualquier sesgo. Falta de comprensión del contexto. Aunque los modelos de lenguaje como yo pueden proporcionar respuestas precisas a preguntas específicas, a menudo carecemos de una comprensión más profunda del contexto en el que se hace una pregunta. Por lo tanto, es importante que los usuarios interpreten cuidadosamente las respuestas que proporcionamos y consideren si se aplican al contexto específico en el que se hace la pregunta. Amenazas a la privacidad. Los modelos de lenguaje como yo pueden recopilar y almacenar grandes cantidades de datos personales, lo que puede plantear riesgos de privacidad si no se manejan adecuadamente. Es importante que los usuarios tengan control sobre los datos que comparten con los modelos de lenguaje y que se tomen medidas para garantizar la privacidad de los datos recopilados. Dependencia excesiva. Aunque los modelos de lenguaje como yo pueden proporcionar respuestas precisas y útiles a una amplia variedad de preguntas, puede haber un riesgo de dependencia excesiva en la tecnología. Es importante que los usuarios sigan siendo críticos y busquen información de múltiples fuentes para tomar decisiones informadas. En resumen, aunque los modelos de lenguaje como yo pueden proporcionar una amplia variedad de beneficios y ventajas, también es importante reconocer y abordar las posibles desventajas y riesgos asociados con la tecnología de la inteligencia artificial. En general, es importante reconocer que la tecnología de la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, tiene tanto beneficios como posibles desventajas y riesgos asociados. Para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial y minimizar sus riesgos, es necesario un enfoque ético y responsable en el desarrollo, implementación y uso de la tecnología. Es importante que seamos conscientes de la posible existencia de sesgos y discriminaciones en la tecnología de la inteligencia artificial, y que trabajemos para minimizarlos a través del uso de conjuntos de datos diversos y el ajuste regular de los modelos de lenguaje. También es importante reconocer la importancia del contexto y de ser críticos al evaluar las respuestas proporcionadas por los modelos de lenguaje, así como tomar medidas para garantizar la privacidad de los datos recopilados y reducir la dependencia excesiva en la tecnología. En última instancia, la inteligencia artificial, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, tiene el potencial de proporcionar importantes beneficios a la sociedad y mejorar la eficiencia y precisión en la búsqueda de información y la toma de decisiones. Sin embargo, para maximizar estos beneficios y minimizar los riesgos asociados, es esencial un enfoque ético y responsable en el desarrollo, implementación y uso de la tecnología. Bien, con esto hemos concluido la presentación de GTP en forma de entrevista. Esperamos que les haya sido un texto muy agradable y esgrimido con absoluta inteligencia y complejidad. Psicobiografías. Kurt Lewin, Morgino 1890, Newtonville 1947. Psicosociólogo estadounidense de origen alemán que contribuyó de forma relevante a la llamada psicología de la Gestalt, escuela psicológica fundada por Wolfgang Korkhoff y Max Bergheimer. Después de realizar sus estudios en Berlín, se trasladó a Estados Unidos, donde llevó a cabo diversas investigaciones sobre el comportamiento, especializado en la dinámica de grupo.
Afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente y tiende a restablecer el equilibrio entre ambos, como con objeto de eliminar las tensiones. Destacan de sus obras Una teoría dinámica de la personalidad, 1935, y Resolución de conflictos sociales, 1948. Tras estudiar en Friburgo y en Múnich, Kurt Lewin se doctoró en 1914 en filosofía en la Universidad de Berlín, donde prosiguió su carrera académica, primero como profesor auxiliar y más tarde como profesor de psicología, hasta 1933, año en que el ascenso del nazismo obligó a abandonar Alemania por motivos raciales. Se estableció en Estados Unidos, donde trabajó en las universidades de Stanford y de Cornell como profesor visitante. Más tarde impartió clases de psicología infantil en la Child Welfare Research Station de la Universidad de Iowa en 1935. En 1945 desarrolló el Research Center for Group Dynamics en el Massachusetts Institute of Technology. Su actividad científica se divide en dos periodos. El primero, transcurrido en Alemania, se caracteriza fundamentalmente por el estudio de los problemas de psicología individual y epistemología, en obras como Der Begriff der Genesis in Physik, Biologie und Entwicklungsgeschichte, 1922, y Gesetz und Experiment in der Psychologie, 1927. Estos estudios están dedicados a los procesos cognitivos, la dinámica de las motivaciones y las emociones, la crítica al principio explicativo de los procesos del pensamiento y los procesos interpersonales de recompensa, castigo, conflicto e influencia social. En el segundo periodo, el periodo americano, el autor llevó a cabo investigaciones sobre los fenómenos de grupo como el leadership, el clima social y los valores de grupo, en estudios como la teoría de campo en la ciencia social, Field Theory in Social Science, 1939-1947. También dedicó una atención especial al examen de las restricciones sociales impuestas a los grupos por la tecnología, las leyes y la política. Su trabajo sobre la teoría de campo ha sido muy útil para el estudio experimental de la conducta humana en una situación social. El postulado fundamental de Lewin es el de que cada proceso psicológico debe considerarse a la luz del conjunto de factores que actúan en él. Lewin acuñó el concepto dinámica de grupo para designar el conjunto de interacciones personales que tienen lugar en el grupo. A partir de Lewin, el estudio de los comportamientos psicosociales del grupo pasó de lo descriptivo a lo experimental. A pesar de la evolución de sus temas de estudio, siguió defendiendo la hipótesis teórica que consideraba indispensable la superación de los límites tradicionales de las ciencias sociales para representar e interpretar plenamente la complejidad de las situaciones reales. Definió la teoría subyacente a este acercamiento interdisciplinar a la realidad psicológica y social como teoría dinámica o psicología topológica o teoría de campo. En Principles of Topological Psychology, 1936, la teoría de campo, definido como la totalidad de los hechos existentes que son concebidos como mutuamente independientes, no constituye un nuevo sistema psicológico limitado a un contenido específico, sino un conjunto de conceptos mediante los cuales se puede presentar la realidad psicológica. Los conceptos de la teoría del campo serían bastante amplios para poder aplicarse a cualquier tipo de comportamiento y lo bastante específicos como para representar de forma precisa a una persona concreta en una situación determinada. Las características fundamentales de la teoría de campo se resumen en los siguientes puntos. Comportamiento. El comportamiento es una función del campo existente en el momento en que se da ese comportamiento. El análisis del comportamiento empieza con el examen de la situación considerada en su totalidad. La persona concreta en una situación concreta puede ser representada gracias a los conceptos de la topología. En resumen, la teoría del campo afirma que los acontecimientos están determinados por fuerzas que actúan a la distancia. La teoría del campo además proporciona un método para investigar relaciones causales y construir conceptos científicos. Es decir, es una verdadera metateoría. Al mismo tiempo es un sistema para describir e interpretar los fenómenos psicológicos y sociales
desarrollado a través de la investigación empírica. Uno de los conceptos centrales más conocidos de este sistema conceptual es el espacio vital, definido como el conjunto de los acontecimientos o hechos que determinan el comportamiento de un individuo concreto en un momento dado. El espacio vital representa la totalidad de la realidad psicológica y contiene todos los hechos posibles que determinan el comportamiento de un individuo. Abarca y expresa todo lo necesario para describir el comportamiento de un determinado ser humano en un ambiente psicológico y en un momento concreto. En este sentido, el comportamiento es una función del espacio vital, el principio de lo concreto, que deriva directamente del concepto de espacio vital, manifiesta que solo lo que es concreto puede producir efectos, e indica que el proceso causal es un proceso que se desarrolla aquí y ahora. Como el pasado y el futuro no existen en el momento actual, no pueden tener efectos en el presente. El espacio vital incluye dos principales componentes: la persona y el ambiente psicológico. Es posible describir los deseos de la persona como valores representados mediante vectores. Indican la fuerza de atracción o de repulsión ejercidas en un momento determinado sobre el organismo. Un objeto deseado tendrá para la persona un valor positivo, mientras que un objeto no deseado tendrá un valor negativo. Los conceptos que se refieren a procesos psicológicos y sociales del espacio vital se dividen en conceptos estructurales, lo que se refieren a la adecuación recíproca de las partes al espacio vital, y conceptos dinámicos que se refieren a las reacciones frente al cambio. La estructura básica del espacio vital son las regiones y los nudos. A partir de ellos se explican los grados de diferenciación, centralidad y distancia psicológica. Los principales procesos dinámicos son la interdependencia, la tensión, la fuerza y el campo de fuerzas, el equilibrio y el poder. Lewin introduce además dos dimensiones en el espacio vital: una dimensión vertical, grados o niveles de realidad, y una dimensión horizontal, perspectiva temporal. Sus estudios tienden a demostrar que los procesos psicológicos varían según los diversos niveles de realidad. En sus primeras contribuciones a la psicología social se había limitado a tratar las relaciones interpersonales como hechos sociales en el espacio vital de cada individuo. Posteriormente elaboró el concepto de espacio social y campo social, en que los hechos sociales, económicos, políticos y físicos tienen una realidad objetiva por lo menos intersubjetiva. Estas ideas se hallan en resolución con los conflictos sociales. Para Lewin, el espacio social es una realidad tan objetiva como el espacio físico. Deriva de ello su confianza y la aplicación del método experimental a los fenómenos de grupo y en la constitución de una auténtica tecnología social que permita cambiar la estructura de grupos e incluso de toda una cultura. La primera parte de esta obra, que concierne de una manera particular a los cambios culturales, se dedicaba a describir las diferencias entre la cultura alemana y la americana. Estos ensayos fueron escritos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, hecho que determina el principal interrogante al que Lewin procuraba respuesta: cómo cambiar a los alemanes una vez terminada la guerra, cómo hacerlos pasar sin emplear sistemas autoritarios de la cultura autocrática a la democrática de los americanos. Lewin, que consideraba la cultura como un equilibrio dinámico entre tendencias, piensa que para transformar los rasgos solidarios entre sí y una cultura hay que apoyarse en los jefes leadership, en la parte del grupo con poder. Solo un líder democrático está en condiciones de educar a los demás en la democracia. En efecto, Lewin comparte por completo la ideología y los valores del país que lo acogió, lo cual significa que cree que la democracia funciona mejor, aun cuando no crea que los grupos tiendan espontáneamente hacia la democracia.
La segunda parte trata sobre los conflictos en los pequeños grupos, ejemplificados por una comparación entre grupos de muchachos dirigidos mediante sistemas diversos, por la descripción del fondo psicosocial del conflicto en el matrimonio y por el análisis de las relaciones entre perspectiva temporal, o sea, las esperanzas y los intereses de individuos y grupos, y estado anímico. El último capítulo de esta parte describe la manera en que se resolvió el conflicto crónico en una fábrica, poniendo en manifiesto que el cambio de percepción respecto a un determinado problema puede cambiar las relaciones entre miembros del grupo y en este caso aumentar las consecuencias de la producción. La tercera parte se ocupa principalmente de los problemas psicosociológicos de la minoría judía en el mundo. Lewin, que analiza el fondo psicosocial de la educación del niño judío, el odio difuso de los judíos por sí mismos y la duda frecuente en ellos sobre la propia pertenencia al grupo, demuestra que la fuerza de la situación conflictiva aumenta precisamente cuando disminuyen las fronteras entre el grupo minoritario, los judíos, y grupo dominante. Mucho más extenso la conclusión que le permite romper en favor de las tesis sionistas, o sea, de la necesidad para los judíos de vivir en un contexto social en el que ellos no estén marginados. Y dice, aquí hubo unas páginas como nota final, unas páginas escogidas acerca de la dinámica del grupo, serie de ensayos publicados entre 1935 y 1946 y reunidos póstumamente en 1948. Link fuente: https://www.biografiasyvidas.com biografía/Lewin HTM. Y listo, continúen con el resto de lo que queda de la revista Psicotube. Espero y la estén disfrutando. Chao, hasta pronto, nos vemos y recuerden suscribirse, compartir y comentar. Bienvenido, estimable psicotuber, a la reflexión de hoy de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Ya saben que ahora entramos a nuevo mes y la que gane en este mes de febrero va a participar en la edición del mes de marzo. Así que darle a me gusta, a la favorita, más compartir, más de TikTok, más del grupo de la página de fans, en fin. Y adelante, entonces vamos a leer la reflexión como tal y arrancamos. Y dice, vamos a ver, se me perdió, así: gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Will Smith, el príncipe del rap. Ya saben, dar me gusta, compartir, comentar, suscribirse, y la que haya acumulado más de todo es la que va a quedar. Así que chao, hasta pronto, nos vemos. Top 10 mujeres destacadas a lo largo de la historia, según responde GTP en el Día Internacional de la Mujer. Número 10. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg fue una jueza y activista estadounidense que luchó por la igualdad de género y los derechos civiles. Fue la segunda mujer en ser nombrada jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y trabajó en importantes decisiones sobre derechos reproductivos, derechos de las minorías y derechos de las mujeres. Número 9. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai es una activista pakistaní que lucha por el derecho a la educación de las niñas. A pesar de ser víctima de un ataque talibán, continuó su lucha y se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Número 8. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una aviadora estadounidense que estableció varios récords de vuelo y fue la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico sola en avión. Número 7. Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt fue una defensora de los derechos humanos y una líder política estadounidense. Fue la esposa del presidente Franklin D. Roosevelt y trabajó incansablemente por los derechos civiles y la igualdad de género. Número 6. Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una matemática y escritora británica del siglo XIX.
Es conocida por su trabajo pionero en la programación de computadoras y se la considera la primera programadora de la historia. Número 5. Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una artista mexicana conocida por sus autorretratos y su estilo surrealista. Sus obras de arte exploraron temas como el dolor, la identidad y la muerte. Número 4. Indira Gandhi. Indira Gandhi fue la primera mujer en convertirse en primera ministra de India. Lideró el país durante un periodo difícil de su historia y trabajó por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Número 3. Marie Curie. Marie Curie fue una científica polaca-francesa que realizó importantes investigaciones sobre la radiactividad. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en ganar 2 en diferentes áreas. Número 2. Juana de Arco. Juana de Arco fue una heroína francesa del siglo XV que lideró a las tropas francesas en la Guerra de los 100 años. Es conocida por su valentía y su fe. Número 1. Cleopatra. La última reina del antiguo Egipto, Cleopatra fue conocida por su inteligencia, belleza y habilidades políticas. Fue una de las mujeres más poderosas de su época. Recomendaciones en el Día del Bienestar Mental en el Adolescente. En el presente mes se celebra tan interesante fecha, así que vamos a reflejarlo con datos y posibles recomendaciones a considerar, así que adelante con el presente texto. En el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. De entre todos los posibles tenemos a mencionar: trastornos emocionales. Los adolescentes padecen trastornos emocionales con frecuencia. Los trastornos de ansiedad, que pueden presentarse como ataques de pánico o preocupaciones excesivas, son los más frecuentes en este grupo de edad, y más comunes entre adolescentes mayores que entre adolescentes más jóvenes. Se calcula que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de los de 15 a 19 años padece un trastorno de ansiedad. También se calcula que el 1,1% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 2,8% de los de 15 a 19 años padecen depresión. La depresión y la ansiedad presentan algunos síntomas iguales, como son cambios rápidos e inesperados en el estado de ánimo. La ansiedad y los trastornos depresivos pueden dificultar profundamente la asistencia a la escuela, el estudio y el hacer los deberes. El retraimiento social puede exacerbar el aislamiento y la soledad. La depresión puede llevar al suicidio. Trastornos del comportamiento. Los trastornos del comportamiento se presentan con una mayor frecuencia entre los adolescentes jóvenes que entre los adolescentes mayores. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, caracterizado por la dificultad para prestar atención, un exceso de actividad y comportamientos en los que no se tienen en cuenta las consecuencias, lo padece el 3,1% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 2,4% de los de 15 a 19 años. El trastorno disocial, con síntomas de comportamiento destructivo o desafiante, se produce en el 3,6% de los adolescentes de 10-14 años y en el 2,4% de los de 15-19 años. Los trastornos del comportamiento pueden afectar a la educación de los adolescentes y el trastorno disocial puede dar lugar a comportamientos delictivos. Trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, suelen aparecer durante la adolescencia y la juventud. Este tipo de trastornos se presentan con comportamientos alimentarios anormales y preocupación por la comida y, en la mayoría de los casos, por el peso y la figura corporales.
La anorexia nerviosa puede producir la muerte prematura, a menudo debido a complicaciones médicas o al suicidio, y tiene asociada una mortalidad superior a la de cualquier otro trastorno mental. Psicosis. Los trastornos con síntomas de psicosis suelen aparecer a finales de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Algunos síntomas de la psicosis son alucinaciones o delirios. Esas experiencias pueden afectar gravemente a la capacidad del adolescente para participar en la vida diaria y la educación, y en muchos casos llevan a situaciones de estigmatización o a violaciones de los derechos humanos. Suicidio y autolesiones. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los adolescentes mayores, 15 a 19 años. Los factores de riesgo del suicidio son diversos. Abuso del alcohol, malos tratos en la infancia, estigmatización a la hora de buscar ayuda, obstáculos que impiden recibir atención y el disponer de medios para suicidarse. Los medios digitales, como cualquier otro medio, pueden desempeñar un papel importante en la mejora o el empeoramiento de las medidas de prevención del suicidio. Conductas de riesgo. Muchos comportamientos de riesgo para la salud, como el consumo de sustancias o las prácticas sexuales de riesgo, comienzan durante la adolescencia. Los comportamientos de riesgo pueden responder a una estrategia inútil para hacer frente a dificultades emocionales y pueden tener efectos muy negativos en el bienestar mental y físico del adolescente. En todo el mundo, la prevalencia de los episodios de ingesta masiva de bebidas alcohólicas entre los adolescentes de 15 a 19 años fue del 13,6% en 2016. El riesgo más elevado correspondió a los hombres. El consumo de tabaco y de cannabis son problemas adicionales. Muchos fumadores adultos consumen su primer cigarrillo antes de los 18 años. El cannabis es la droga que más utilizan los adolescentes. En 2018, alrededor de un 4,7% de las personas de 15 a 16 años la consumieron al menos una vez. La comisión de actos violentos es una conducta de riesgo que puede aumentar las probabilidades de que la persona tenga un bajo rendimiento educativo, sufra lesiones, participe en delitos o muera. La violencia interpersonal fue clasificada en 2019 como una de las causas principales de muerte entre los adolescentes de mayor edad. Consejos para una buena salud mental en la adolescencia. 1. Convivencia familiar. Padres y madres deben permitir que ejerzan su libertad y sean ellos mismos quienes descubran y exploren. Aunque sin bajar la guardia, para detectar cualquier cambio de conducta, que pueda indicar algún problema. La comunicación y las actividades familiares deben tener un peso importante. Deben saber que sus padres están ahí para ayudarles en sus problemas e inquietudes. 2. Límites y libertad. En el camino hacia su propia identidad como adultos, es frecuente que los adolescentes se opongan a los padres, a los profesores, así como a otras figuras que ejercen autoridad. En este sentido, establecer limitaciones les va a ayudar a aprender cuáles son los límites. 3. El respeto. El respeto por sí mismos, hacia los demás y por el medio ambiente es algo que se debe inculcar al adolescente para prevenir ciertas conductas que puedan conllevar un peligro. 4. Horarios y rutinas. Mantener horarios y rutinas en la adolescencia, como horarios para las comidas, las tareas domésticas, la higiene, el tiempo de ocio, el dedicado al estudio, les ayudará a organizarse, planificarse y aprender dónde están los límites. 5. Las amistades en la adolescencia. Las amistades juegan un papel clave en la adolescencia. Es habitual que prefieran pasar más rato con sus amigos que con la familia. Es importante mostrar interés por las amistades, así se aporta seguridad a los menores y se evitan situaciones de riesgo. También lo es promover el respeto, la honestidad y la amistad, que son hábitos sociales muy buenos. 6. Alimentación saludable y variada. Seguir una alimentación saludable y variada es siempre beneficioso para la salud. Adquirir buenos hábitos en la adolescencia ayuda a prevenir problemas a largo plazo y facilita la adopción de un estilo de vida saludable. 7. El descanso en la adolescencia. La adolescencia es una etapa de gran desgaste físico y mental. Dormir entre 9 y 10 horas diarias es importante para un buen rendimiento académico y un mejor humor. 8. Practicar actividad física.
practicar actividad física 1 hora diaria, aporta a los adolescentes beneficios físicos, ya que se previene la obesidad y el sedentarismo, y se toma conciencia corporal. Psicológicos, ya que se aumenta la autoestima y se disminuyen efectos como la ansiedad y la depresión, y sociales, como trabajo en equipo o responsabilidad. 9. Uso responsable de las nuevas tecnologías. Educar a niños y adolescentes en un buen uso de Internet, de las redes sociales y los videojuegos es clave para hallar un equilibrio y usarlos de forma saludable. Así pues, que les haya servido la información acá presentada, y por sobre todas las cosas sin importar que, debes saber que la raíz de todo el bienestar del adolescente y del futuro adulto, es que éste sepa que siempre va a ser amado por sus progenitores y que siempre podrá y habrá de contar tanto con su apoyo, como con su amor incondicional. Links fuentes. https www.uo.ind/es/news-rom/fact-sheds/detail/adolescent-mental-eal 2.text igual algunos %20 de estos %20 son %3 a %20 la coma aprender %20 a %20 gestionar %20 las %20 emociones. https www.tecnom.es/blog/es/salud-recomendaciones-cuidado-salud-mental-adolescencia. Cierre revista Psicotuf, edición 3 año 8. Hemos llegado una vez más al final de nuestro más reciente número de nuestra bien amada revista, les dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales, les recordamos, dar me gusta o no, suscribir y comentar, compartir y demás, les recordamos que tenemos grupo de Facebook, página de fans educando en finanzas para padres e hijos, y hasta un canal de TikTok de la revista, recuerden seguir contribuyendo al PayPal en la cabecera del canal, sus contribuciones son siempre bien invertidas y aprovechadas en beneficio del canal y para provechos del psicotuber fiel, adquirir mis libros Cuando los psicólogos escriben tonterías 1 y 2, la novela Neo Apocalipsis, y el libro Psicología y videojuegos volumen 1, es todo y Dios mediante nos vemos en el siguiente número de nuestra revista de Humanidades Psicotuf, chao y hasta la próxima.